glad you got some sun now. You hate me a bit less. Day. Yes. It's interesting for Spanish speakers, the Cockney accents. I think Trevor and Ben are the most popular because apparently it's the most easiest to understand. The more you speak like a Barrow boy, apparently it's kind of easy to understand for Spanish speakers. So yes, you like it, Eddie. Okay. I think you quoted it's like listening to something from Harry Potter, which was, I think that's a good thing. God. Good luck with the Yorkshire accent, guys. Yeah, so Claire now is not from London. You'll notice there's a little bit of a different twang happening. But yeah. Right, 10:44. Say again? Good morning, Claire. And was amazing presentation to Trevor as well. I think thank you to Trevor. Yeah, really good. How am I going to follow that? It's a tricky one. It's a tricky one. But you're going to have a go, aren't you? Right, okay. If Claire has the power to share a screen, we will start. Let's have a little look. Yeah. Try that one. Is that looking all right? Beautiful. Oh. Am I going? Or am we? Yeah, go for it. Yeah. Waiting. Okay. Cool. Well, hi guys, and thank you, Matt. First of all, so much for inviting me to what I'm sure will become, if it's not already, an institution. The Run Chat Live conference is, it's amazing session yesterday, and amazing lineup today. Hopefully, I won't bring the tone down. And yeah, really honoured to be a part of this esteemed faculty, and yeah, really inclusive conference. So thank you, and amazing efforts as well. Everybody who's behind the scenes, I know what it takes, and you're doing a superb job. So much appreciated. And also translating me into Spanish, making me sound a lot better than I actually am. So thanks for that. So what I've been asked to speak about is strength and conditioning. So it may be a surprise or maybe not. So that's kind of my area, and how we perhaps might want to think about it in an endurance environment. So I'm not a running specialist. I do see runners. They tend to be perhaps slightly older runners, and usually when there's a issue or some sort of problem that's affecting their ability to continue to do what they want to do at the level that they want to do it. So that's a kind of majority of people I see in that running environment. So with that kind of hat on, I'll present to you information that I think is pertinent, but also cognizant of the fact that we're looking at performance too. So three kind of things that I want to try and cover today. So looking at resistance training in this endurance environment. And then, does resistance or strength training benefit endurance from either a performance perspective or an injury risk? And we've got a couple of interesting discussion points there. And then in a half-hour session, how to implement this resistance training and obviously avoid that horrible thing that everybody immediately thinks of. Evitar esto terrible que todos creen, que van a crecer mucho en masa muscular. So, first thing I want you to do, look at the center of the screen Lo que here. quiero que vean es que vean al centro de la pantalla, se enfoquen fuertemente, y esto funciona muy bien con atletas de endurance. Así que enfóquense, vean la pantalla. Voy a hacer entrenamiento de fuerza. Voy a hacer entrenamiento de fuerza. ¿Listo? Bien. Lista mi presentación. Como hemos hablando durante la conferencia, usualmente esta falta de voluntad, este conflicto entre el endurance y el entrenamiento de resistencia. Mencionan el entrenamiento de resistencia en el ambiente de endurance y todos se tratan de arrancar de esto. Como individuo uno se puede sentir así, o como un profesional que trata con los runners, es algo que me enfrento todos los días. Y hablamos de esto ayer. A cierto grado, empatizo con esta perspectiva porque como individuo queremos ver lo que puede ser un entrenamiento de fortalecimiento. Encontramos muchas
fuentes de información, buena literatura, que no siempre es accesible, ni se sabe encontrar. Vemos revistas, foros, entrenadores, atletas, y hay mucha información que se conflictúa y muy compleja. Entonces, uno piensa, ¿cuál es el punto? También escucha anécdotas. Una vez tuve un runner que tenía estándares internacionales, tenía un poco de dolor de rodilla y su entrenador le dijo que tenía que hacer 100 sentadillas continuas al día para no tener dolor de rodilla, porque eso hizo otro de sus atletas. Entonces, a veces estamos lidiando con estos temas. Si buscamos en Google, esto es lo que podría aparecer si buscamos entrenamiento de fortalecimiento. Y estas son 3 cosas que aparecieron cuando yo busqué en Internet y armé esta presentación. Acá a la izquierda tenemos esta fase de fortalecimiento como parte de un programa que estaba en Runner's World online. Si vemos esto, tenemos repeticiones. Entonces, para isquiotibiales, tenemos que estar haciendo de 10 a 12 repeticiones. Cuádriceps, extensión de rodilla. Hay distintos focos, distintas fases. Vamos a tener 10 a 12 repeticiones, pero extensión de rodilla, o sea, el extensor de rodilla, solo 6 a 8. Pantorrillas, 20 repeticiones. Es muy confuso, donde no hay una indicación real sobre intensidad. Hay algunos que hacen drop sets y supersets. Y es confuso. Yo creo que hay una buena intención detrás de esto, pero es confuso. Y luego podrían ver quizás ejercicios con bandas de resistencia, sugiriendo que es fortalecimiento, y quizás prescripción de planchas y escorpiones, extensiones de espalda. Y esto también está en Runner's World, entonces tenemos indicaciones por tiempo, repeticiones. Estoy seguro de que, si no todos, pueden criticar esto como desde una perspectiva de fortalecimiento. Entonces, por eso es difícil convencer a un individuo, ya que es bastante confuso todo. Lo que me gustaría hacer hoy, ya que este es un tema muy grande, el fortalecimiento y el entrenamiento. En el entrenamiento de endurance, tenemos muchas preguntas a las cuales dirigirnos. El por qué hacerlo. Hay muchas razones que podemos discutir. El cómo hacerlo. También hay muchos enfoques que podemos adoptar y cuándo hacerlo. Que hay muchas preguntas y respuestas y consideraciones que tenemos que tener. Lo que quiero hacer es dar una respuesta a cada una de estas preguntas de manera más general para entender el por qué, el cómo y el cuándo. Cuando queremos implementar esto en el entrenamiento de endurance y running. El fortalecimiento y entrenamiento es un gran tema y puedo hablar durante días, pero voy a hablar sobre la fuerza muscular hoy. Hablamos de fortalecimiento o todo lo que involucre resistencia en el ambiente de endurance. Vamos a tener quizás una mirada de perplejidad por parte del paciente o algunos que tienen ideas de esto, lo que significa. Y a veces estas son las imágenes que surgen. Un físico-culturista y tenemos atletas de fuerza acá a la derecha y el medio. No sugiero que intentemos implementar el mismo tipo de entrenamiento y sus volúmenes. Pero lo que podemos obtener de eso, sí, estos individuos son atletas de fuerza. Su entrenamiento está enfocado en desarrollar fuerza muscular. Voy a hablar un poco sobre esto más adelante. Pero no estoy sugiriendo, no,
convencer a un corredor que haga este tipo de entrenamiento. La pasión está en correr y quiero mantenerlos corriendo al nivel en el que están corriendo. Usualmente vemos personas con la idea de que el entrenamiento de fuerza significa masa muscular, volumen, tamaño, y eso no es verdad. Hay una diferencia entre entrenamiento de fuerza y el fisicoculturismo. Hablemos de esto. ¿Qué es el entrenamiento de fuerza? Involucra cargas pesadas, alta intensidad, y por lo esto podemos hacer pocas repeticiones por serie y tenemos que maximizar el efecto o la efectividad de estas intervenciones con un largo descanso entre series. Si vemos la fuerza muscular, y hablamos esto ayer de definir esto para poder medirlas y también para poder intervenirlas, la fuerza muscular es la habilidad del músculo o de un grupo muscular de desarrollar una fuerza contráctil máxima en una contracción. Y sí, se puede medir con un rep max, con un dinamómetro. No es esto, claramente. Eso no va a desarrollar fuerza muscular, a menos que esta persona esté desacondicionada, y eso es una buena intensidad en ese caso. El fisicoculturismo involucra cargas pesadas o moderadas, puede ser intensidad muy alta o moderada alta, pueden ser pocas o más repeticiones, y también puede involucrar un descanso largo o no tan largo. El objetivo de esto es maximizar el tamaño muscular y su área transversa. Probablemente pueden estar pensando, ¿hay alguna diferencia importante entre fisicoculturismo y el fortalecimiento? Se publicó un estudio este año que observaba el foco hipertrófico de 8 a 12 repeticiones y ver si esto tenía el mismo efecto con las repeticiones de 3 a 5. Máxima repetición es la mayor cantidad de repeticiones que se puede hacer de manera segura al fallo. Entonces, 5 rep max es como hacer 5 repeticiones al fallo. Lo que se demostró fue que si tenemos una intervención que es de 3 a 5 rep max y comparamos con 8 a 12 rep max, se puede tener la misma respuesta hipertrófica. Sí, quizás no hay diferencia. Quizás estoy en lo correcto en considerar que vamos a generar el máximo tamaño, pero la clave es el volumen. El volumen es la diferencia entre generar un efecto hipertrófico y de fortalecimiento. Para darles una idea de esto, este es un tema enorme, les digo nuevamente, pero para darles una idea de lo que quieren hacer para maximizar la respuesta hipertrófica, acá hay un estudio del año pasado de Schoenfeld. Es un autor importante en esta área. Ver la diferencia entre 1, 3 y 5 repeticiones de 8 a 12 repeticiones, sesiones a la semana. Si queremos optimizar el volumen muscular y su tamaño, hay que hacer alrededor de 360 a 540 repeticiones por semana. Esos son bastantes repeticiones. Entonces va a ser difícil integrar esto en el entrenamiento de endurance. No creo que la hipertrofia sea una preocupación real. Para optimizar la intervención de fortalecimiento y sus adaptaciones, acá algunos han visto esto y pueden estar familiarizados con esto. Esto es un gráfico adaptado de máximas repeticiones y la premisa está actualizada. Vean acá el número acá arriba, es el número de rep max. 8 significa que esta
puedo levantar una carga 8 veces. El tamaño del texto es el estímulo. Acá se optimiza la fuerza de 3 a 5 repeticiones máximas. Eso es una carga bastante pesada y aquí es donde queremos trabajar si queremos optimizar la adaptación a la fuerza. Los tipos de ejercicios que hacemos va a depender del punto de partida del individuo. Pero si estamos viendo atletas en el gimnasio, vamos a hablar de esto más adelante. Hablemos un poco de aplicaciones potenciales e importantes de por qué deberíamos hacer un entrenamiento de fortalecimiento en un ambiente de endurance. Una es el desempeño. Veo que lo más debatido y discutido es del riesgo de lesiones y lesiones. Y he hablado también de la duración del desempeño, la longevidad del desempeño. Cuando estamos pensando en la fuerza o la falta de esta, puede ser un factor determinante de si estos individuos pueden continuar desempeñándose o no. Lo que he hecho es identificar metaanálisis y revisiones sistemáticas para ver si el entrenamiento de fuerza tiene algún impacto sobre el riesgo de lesiones. Hace unos años atrás, en esta revisión sistemática de 26.000 participantes, vieron el efecto de distintas intervenciones en el riesgo de lesiones e incidencia de lesiones. Y lo que se observó es que el entrenamiento de fuerza reducía las lesiones deportivas a menos de un tercio. Y si ven el gráfico acá, pueden ver que esta es fuerza y era mucho más efectivo que las elongaciones o entrenamiento propioceptivo. Una evaluación de esto podría decir que el entrenamiento de fuerza tiene un tremendo efecto sobre las lesiones. Si vemos a individuos y poblaciones de este grupo, estos son militares y atletas de equipo. No sé si se aplica a runners, pero parece que era una mezcla donde utilizaban conceptos dolor anterior de rodilla y sobreuso de rodilla de manera específica. Consideremos eso entonces. 4 años después, ya que vieron la potencia de la intervención de fuerza para la incidencia de lesiones, el mismo grupo hizo otro metaanálisis y revisión sistemática sobre ejercicio enfocado en el fortalecimiento y la incidencia de lesiones. Esto involucró más o menos 8.000 participantes y pueden ver el número de lesiones y la conclusión era de que los programas de fuerza reducían las lesiones hasta el 66% y había una respuesta a la dosis. Considerando la cantidad de entrenamiento de fuerza, puede tener un efecto protector. Si vemos la población, tenemos equipos deportivos y militares. Y en la mayoría de los estudios hay diferencias entre programas, pero se demuestra este efecto en el metaanálisis. Y estas lesiones por sobreuso no se definen de manera específica y se enfocan más en la rodilla. Observemos otro tipo de intervención que puede tener eficacia en cuanto a reducción de incidencia de lesiones. Este es el ejercicio isquiotibial nórdico y acá es bajar el cuerpo de manera excéntrica al cargar los isquiotibiales y luego empujarse de vuelta con los brazos una vez que se ha descentrido el cuerpo. Es un ejercicio muy popular en el último tiempo y este metaanálisis del año pasado
involucraba 9.000 atletas, 500 lesiones, y se demostró que el ejercicio de isquiotibiales nórdico reducía las lesiones de isquiotibial en un 50%. Si pensamos en la población, estamos viendo deportes de equipo. ¿Se aplica esto al running? Nuevamente, es un concepto por sí solo, pero veamos algo de las lesiones que están involucradas en el running. En el 2012, por López, estudió a 3.000 runners, 3.500 runners, y las lesiones más comunes durante el entrenamiento era un síndrome de estrés medial tibial, tendinopatía del Aquiles y fascitis plantar. Viendo el efecto protector de la revisión sistemática previa para ver qué lesiones afectaban, la de los isquiotibiales está bastante más abajo. Entonces, nos hace cuestionarnos su efectividad. Si vemos este mismo estudio, con 126 participantes en una ultramaratón, vieron las lesiones de esta ultramaratón y la incidencia era bastante distinta. Había más tendinopatía aquiliana y en el número 2, síndrome patelofemoral, o como quieran decirle. Puede ser resultados similares a los efectos protectores que tienen estas intervenciones. Si vemos la población específica del running, ¿qué es lo que vemos? Se acaba de publicar este año, tenemos este estudio randomizado de un programa de fortalecimiento en corredores de maratón. En la maratón de Nueva York reclutaron 720 corredores y 12 semanas antes de la maratón de Nueva York completaron este programa de fortalecimiento. 583 comenzaron, 579 terminaron el programa. Y el programa era un programa de 10 minutos que se hacía 3 veces por semana. ¿Y cuál fue el efecto de esto? No hubo diferencia en lesiones entre fortalecimiento. Disculpen, no había diferencia entre grupos, entre el de fortalecimiento y el control. Entonces, no había diferencia en la incidencia entre los que entrenaban y no entrenaban fuerza. Entonces, quizás estamos viendo que quizás el entrenamiento de fortalecimiento en runners probablemente no tiene un efecto sobre la incidencia de lesiones. Pero si vemos los componentes de este programa, creo que podrían cuestionar su eficacia en el entrenamiento de fuerza. Tenemos 2 niveles y entiendo de que es difícil implementar esto en una población de corredores, en esta gran población. Pero acá tenemos un programa con 20 sentadillas, estocadas pliométricas. Podemos ver a dónde voy con esto. Los marcadores de progresión son: una vez que se siente que uno puede completar las series con facilidad, progresamos. Hablo mucho y hablo de la especificidad mucho. ¿Qué es lo que se quiere lograr y diseñar? Entonces me pregunto sobre la intensidad, la sobrecarga, la progresión. No estoy muy segura tampoco sobre el descanso. Entonces decirle esto un programa de fortalecimiento es un poco confuso. Y creo que la conclusión también estas conclusiones son un poco confusas. Para reducir lo que acabamos de decir, el entrenamiento de fuerza puede reducir el riesgo de lesión en poblaciones de equipos y militares. Hay una falta de evidencia en los corredores, pero creo que es algo en lo que lo tenemos que enfocar en el corredor adulto mayor y la longevidad de su desempeño. Entonces, poder hacer la actividad o no es determinante, y también hay una relación con la fuerza y la relación con el dolor.
Entonces quizás deberíamos enfocarnos en el fortalecimiento en este tipo de pacientes. Okay, moving on to performance quickly. Seguimos hablando ahora del desempeño. And I think this is less well debated. And I think many of you sat there know the effects of strength training on some of the things that relate to running. Podemos ver los efectos que están relacionados con el running, la economía del running, el tiempo y el sprint. So running in a common economy, it's a really La important economía del running es determinante importante de la distancia y el desempeño y está relacionado con el oxígeno requerido para sostener running speed. una velocidad submaximal de carrera. Entonces, las mejoras en la economía del running significa que tiene que haber un menor costo energético para cumplir cierta velocidad de distancia. Acá hay algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Denady habló de un entrenamiento de pesos y si esto tenía un impacto en la economía del running en los deportistas enduras. Y acá voy a hablar de esto rápidamente, estos resultados, ya que quedamos cortos de tiempo. Este es un programa de fortalecimiento concurrente y junto con endurance. Y se comparó solo con endurance. Se encontró que cuando se introducía el entrenamiento de fortalecimiento en el programa de endurance, generaba un efecto de un 4% de beneficio en la economía del running, y tanto en entrenamiento explosivo como de pesos pesados, de 4.8 o 3.7 respectivamente. Hay algo que decir sobre las adaptaciones en el entrenamiento de resistencia novedoso o nuevo. Ya sea explosivo o pesado, tiene buenos beneficios y hay efectos mayores que durante periodos más largos de entrenamiento. Entonces, los programas más largos pueden elicitar estos efectos. El entrenamiento concurrente. Y hablé del efecto de interferencia. Y esto tiene lugar cuando hablamos de la hipertrofia. En algunos aspectos queremos minimizar este efecto de interferencia, es donde hacemos entrenamiento de fuerza pesada y altos volúmenes y altas intensidades de endurance. Y el riesgo es que el efecto de interferencia es que las ganancias de fuerzas son mitigadas por el entrenamiento endurance, porque el cuerpo tiene solo suficientes recursos. Ya hemos visto muchos estudios que las ganancias de fuerza pueden reducirse al separar estos. Y publicamos hace unos años un estudio que hablábamos de la fuerza, endurance y rehabilitación en un periodo de años de rehabilitación con el mismo volumen, pero lo que pudimos demostrar es que había una adaptación superior y retención de la fuerza versus el entrenamiento concurrente. Pero en un ambiente endurance o performance, no sabemos si esto está presente, porque el enfoque en el endurance nos muestra que no tiene un impacto sobre la adaptación endurance y probablemente mitiga un poco de las ganancias hipertróficas. Ya se sabe entonces de Balegrove, que publicó al respecto. Veamos su revisión sistemática y su metaanálisis. Estos investigaron corredores con experiencia y también no, a diferencia del otro que eran novatos. Ilustró que el entrenamiento de resistencia pesada y pliométrica podía generar una economía de 2 a 8% en el running, quizás mejoras en el tiempo de 3 a 5% y mayores distancias de 2 a 4%. Y también mejoraba la velocidad del sprint por el fortalecimiento. Voy a mencionar este concepto de por qué puede suceder algo así o los mecanismos de por qué sucede algo así. Hablando ampliamente, cuando se lo explico a mis atletas por qué pensar en el entrenamiento de fuerza,
Pienso en este como un estanque de benzina. Si estamos en vacío, no tenemos fuerza. Piensen en ponerle combustible a un tanque. No vamos a ir muy lejos si no tenemos gasolina, no vamos a ir rápido, no tenemos recursos. Sin embargo, si logramos llenar esto a lleno, podemos ir más lejos, más rápidos y más tiempo. Y desde el punto de vista del esfuerzo, todo se vuelve más submaximal. Entonces, piensen en un individuo muy frágil que puede necesitar un esfuerzo máximo y mejoramos esta fuerza y cada vez este esfuerzo se vuelve submáximo. Entrenamiento de fuerza y sus adaptaciones tienen mayor reclutamiento de unidad motora, un disparo de activación, una coordinación intramuscular y, por supuesto, tenemos esa adaptación de otros tipos de tejidos no contráctiles, lo cual es muy importante. Un breve resumen del desempeño en el running. De 2 a 3 sesiones a la semana por más de 6 semanas va a tener un beneficio en la economía del running, el tiempo y la velocidad. Y si estimamos esto y lo que representa en unos 10 kilómetros de 50 minutos, puede significar una mejora de 2 minutos. Y una gran infográfica por Rich Willey y resume estos puntos. Siguiente, entonces, ¿cómo lo integramos a la práctica? Esto fue publicado por Lima y Blagrove. Es un enfoque que yo uso en la periodización y rehabilitación. Y probablemente si trabajan periodización también les puede servir. La mayoría de las personas que veo se quedan en esta fase de fuerza. No son atletas de élite. Algunos sí lo son y periodizamos y cambiamos la forma en la que introducimos y progresamos el entrenamiento de resistencia. La fuerza muscular. Saquemos este otro factor. Tenemos fuerza muscular, tasa de desarrollo de la fuerza. Es importante tener fuerza y es importante poder entregar esa fuerza rápidamente. Y tenemos algo que se llama habilidades motoras, sensoriomotoras del desempeño. En la fuerza no hay una preocupación en qué tan rápido producimos la fuerza. Solo la desarrollamos para hacer una fuerza máxima y se puede hacer el mismo ejercicio para el desarrollo de la tasa de fuerza. Vamos a trabajar con también la velocidad y todos están familiarizados con distintos ejercicios pliométricos y explosivos. Y si pensamos desde un punto de vista de rehabilitación, donde estamos periodizando, aquí estos son los enfoques. Puede convertirse, tenemos fuerza muscular, una tasa de fuerza y luego en una función más funcional. Número 1, ¿cómo comenzar? Comenzar. Involúcrense, encuentren algo que les guste. Si van a hacer algo, sus pacientes van a hacer algo que les guste, hay más posibilidades que lo realicen. Y luego comenzamos a jugar con la prescripción. Entonces, un entrenamiento pesado, 3 a 5 repeticiones con un descanso de 2 minutos entre cada serie. Y idealmente estos tienen que ser ejercicios compuestos y con pesos libres que se enfoquen en lo que nos va a dar más ganancias en la economía del running. Son los músculos locales, muslos, glúteos, pantorrillas. No estoy diciendo que ignoremos el cuerpo superior, pero eso incluye estocadas, squats, etc. Y en cuanto a la dosis, creo que probablemente uno quiere hacer 35 o 45 repeticiones por grupo muscular por semana. En otras semanas, en otros estudios he visto esta información, disculpen, y acá probablemente estamos pensando en el atleta acondicionado de running. Para ilustrar cuál es la diferencia en cuanto a espacio,
esto lo ralenticé. No me preocupa la velocidad a la que hace el ejercicio. Esto es un ejercicio de fuerza, por lo que debería estar cargado para representar un estímulo de fuerza. Tenemos una buena técnica, entonces nos queremos asegurar que el paciente pueda hacer esto de manera segura y efectiva. Luego, si estamos viendo la periodización, estoy viendo resistencia explosiva o una intención de velocidad. Entonces, son 5 a 8 repeticiones máximas, reduciendo un poco la carga y aumentando las repeticiones y los mismos 2 minutos de descanso. Y luego hablamos de pliométricos, alta velocidad, contacto breve en el piso, y ya que son menos, podemos hacer 8 a 9 repeticiones, manteniendo la capacidad de recuperación. Entonces, ¿cómo podemos hacer un ejercicio explosivo? Ver la diferencia en velocidad. Este es como un box squat. Podemos bajar y modificar quizás para hacerlo más seguro con esta banca. Y también algo que es un poco más avanzado es la estocada. Hacer esto con la barra es más complejo que hacerlo con mancuernas, y esto requiere más coordinación. Hablamos un poco al respecto ayer en la última sesión de cómo adaptarse, cómo podemos adaptarnos al ejercicio para hacer que sea posible. Si queremos mantener esta especificidad, este estímulo de fuerza, no quiero bajar la carga, quiero adaptar el ejercicio. Si tenemos pacientes con dolor, hay opciones entre cambios de rango de movimiento y la musculatura. Tenemos una activación muscular que quizás queramos investigar. Nadie dice simétrico, excéntrico o concéntrico. Hay una preferencia un poco por los excéntricos que reclutan las fibras de motor lentas, y también se tiene la cadena cinética, ya sea abierta o cerrada. Y este compuesto o aislamiento de cada ejercicio es una forma de cambiar el ejercicio para mantener la especificidad. Creo que me pasé un poco de tiempo, Matt. Entonces, para resumir rápidamente, el riesgo de lesiones con el entrenamiento de fuerza es limitado, pero creo que hay mucho potencial para hacer más investigación. Creo que es muy importante que en estos atletas mayores con lesiones de sobreuso sea importante. Entrenar la fuerza y el performance, hay buena evidencia, y cómo hacerlo es un abordaje progresivo. Es algo más progresivo. Ya. Los ejercicios compuestos son buenos y los pesos libres son buenos por un gran desafío neuromuscular, y las dosis son alrededor de 5 RM, series de 3 a 5 y unas dosis de 35 a 45 repeticiones por grupo muscular por semana. No olviden incluir el descanso, que es muy importante. Lamento haberme excedido, pero ahí estoy. Feliz de responder preguntas. Gracias, Claire. Increíbles diapositivas. Tú y Trevor armaron unas diapositivas tremendas hoy. Again, it's kind of like note to self, look at those slides again. Nuevamente, pueden ver estas diapositivas más adelante en la grabación. Muchas gracias, Claire. Preguntas. ¿Con quién estás, Claire? ¿Con qué internet estás? Tu velocidad de video fue excelente. Estoy en un centro de trabajo en... Oh, wow. Creo que es un excelente internet. Se ve muy bien donde estás. No los puedo ver porque dejé de compartir mi pantalla. Ahí los veo a todos. Justo hablando del internet y se cae.
Este es un centro de... Amazing. It really looks like a fake backdrop. Look at that. Amazing. Great. Yeah. So, Entonces, okay. So questions, people, you can either stick your hand acá pueden hacer if tus you'd like to, preguntas, can levantar la if you like, mano or type something in the chat box. o escribir algo en el chat. Now to see if anybody, everyone's just saying awesome, brilliant, amazing, thank you, incredible, brilliant. These are words you're Estas son palabras con las que están familiarizados, Claire. Lamento haberme excedido un poco en el tiempo. No, no hay problema. Acá tenemos una pregunta de El Phillips. Hola, El. ¿Cómo está la vida en North Lansing? Ellis pregunta, ¿comenzarías inmediatamente con 3 a 5 reps o comenzarías con un par de semanas de 10 a 12 repeticiones para preparar el cuerpo? A mí me fascina esto de 3 a 5 repeticiones, me llama la atención. 3 series de 10, por supuesto. En realidad, quizás me haya conocido por hacer las 3 series de 10 y no creo que sean tan malas. El problema con las 3 series de 10 es que no hay consideración en la intensidad y la progresión. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, no comenzaría con de 3 a 5 repeticiones si no están familiarizados con el entrenamiento de resistencia. Probablemente vas a tener un dolor muscular importante. No va a hacer mucho daño, realmente, pero si no les gusta esto, quizá no los puedan ver de nuevo si tienen mucho dolor y no sea bueno para el negocio. Pero si quieres minimizar este efecto, sí hay que tener un enfoque más progresivo. La respuesta de DOMS puede ser mitigada al realizar un poco de... Bueno, se demostró que incluso solo un porcentaje submáximo es un 20% de una rep max, de manera las contracciones pueden reducir la respuesta del DOMS de 2 a 3 días después. El punto es, no hagan algo maximal para minimizar esta respuesta. Y si piensan en la complejidad y la forma, puede ser que estás enseñándoles el ejercicio y si quieren que hagan sentadillas y nunca han hecho sentadillas antes, no les vas a hacer un péndulo invertido, sino que quieres enseñarles este ejercicio. Y esto puede ser una forma de introducir la resistencia y la técnica también. ¿Crees que, por ejemplo, admito que me preocupa la idea del 3 a 5 en una población mayor, pero realizado adecuadamente, con los pies correctos y el abordaje importante, es aplicable a cualquier edad para tener este tipo de rango, ¿cierto? Sí, claro. Ya que tiene 70, 80, no voy a dejar de... Por el tener 79 años, le voy a decir, ya no podemos entrenar de 3 a 5 repeticiones. Yo no les voy a decir eso. No les voy a decir que no pueden correr más. Veo personas, claro, veo personas, y ese sería mi enfoque. Veo pacientes con dolor de rodilla y después de 12 semanas y están haciendo leg press y mejorando el rango de movimiento del leg press, ya que el dolor ha mitigado y se ha reducido. Y si en realidad quieres ser cacheteado en el rostro con tus dudas, si googleas el Lismore Trial, tenemos un gran ejemplo y un video que va a mostrar mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis y en un programa de entrenamiento de resistencia. No digo que hagan inmediatamente 3 a 5 reps, voy a decir progresen a esto. Y en algunas poblaciones va a tomar una semana, en otras 4 semanas. Moviendo esa masa corporal, hacer sentadillas por sobre un 85% de su RM.
Entonces los efectos adversos no están reportados, pero los efectos positivos reducen el riesgo de caídas y prueban una mejora en la fuerza, lógicamente. Veo las dudas, pero para mí me suena una campana y me dice, ¿por qué deberíamos enfocarnos en las cargas más pesadas, lo más desafiante? No vamos a revertir la sarcopenia por darles hacer esto durante 100 veces. Entonces probablemente vamos a hacer este rango de 3 a 5 repeticiones con algunos atletas y van a tener que comprar unos pesos importantes porque estos pesos más livianos no van a hacer el trabajo, ¿cierto? No, quizás esto es un poco controversial, pero para un envejecimiento sano, incentivaría que a nivel individual, pero también de comunidad, hay muchas instalaciones que las personas pueden visitar, porque ya no tenemos vidas activas. A menos que sea un granjero o alguien con un labor demandante físicamente. Estamos usualmente viendo tele, sentados en el computador, y ahora con el COVID tenemos un escenario peor de desacondicionamiento. Y creo que necesitamos esto para poder volvernos más resilientes y robustos. Asegurarnos que sea seguro y poder hacer esto de manera progresiva, pero sí, necesitamos carga. Y es interesante que en el ambiente COVID tenemos la capacidad de tener esta sobrecarga se ve mermada porque los gimnasios están cerrados. Trabajo con algunas personas en distintos países y afortunadamente pueden tener unos pesos, unas mancuernas. Creo que lo importante es trabajar al fallo. Entonces, si están luchando con esta sobrecarga, a menos que usen 130 o 150 repeticiones, hay que hacer esto de manera desafiante y tenemos que asegurarnos de trabajar hasta el fallo. Sarah, ¿tienes algo más que agregar o esto responde tu pregunta de cómo resolver esto? ¿Alguien quiere acompañar esto? Hi, Claire. Yeah. It's really for Esto en realidad es por... ¿Qué le dirías a un cliente que no va al gimnasio? Probablemente, siguiendo mi siguiente pregunta, si tuvieras que decirles una cosa a comprar, ¿qué sería? ¿Estas mancuernas que sugeriste? ¿Son activos? ¿Ya están involucrados en la actividad física o es alguien que... Lo que sea para personas que están comenzando con el fortalecimiento hasta probablemente son los que están comenzando el viaje, que solo corren y no entienden el beneficio del fortalecimiento. Va a depender del presupuesto. Se puede tener estas mancuernas ajustables. Sí, estas mancuernas ajustables puede ser. El weight rest es bueno. Dependiendo de la capacidad física, podría hacer algo en casa, tener una mochila y meterle botellas de agua, arena. Quizás crear los propios instrumentos. Encontrar una forma de generar esta sobrecarga y resistencia. Entonces, sí, unas mancuernas ajustables son buenas. Creo que por el espacio, esas son mis mejores sugerencias. Sí, ¿cierto? Muchas gracias.
No worries. Wow, questions it's going crazy here. Las preguntas están buenísimas. Hey, I can't understand you. Is that the one? No, it's just everybody's really on it. It's a massive subject because we're all aware. Sí, es un tremendo tema porque todo el fortalecimiento y el acondicionamiento está apoyado por evidencia avoiding injury, but it's still y something sobre that todo para prevenir lesiones y nos va a ayudar con el desempeño. Y hay muchas preguntas de cómo hacerlo. we are 10:34, so what Son las 10:34, entonces podemos escoger un par de preguntas. in case there's anyone who's not on cam who wants a question. A ver, ¿hay alguien que quiere aparecer? Chris, ¿dónde estás? ¿Estás con tu cámara? Is Kitson, you around? Chris, ¿estás por Read ahí? it out. It's not like you, Chris, to avoid camera. There he is. There he is, little Chris. On mute. Oh, check him out. Oh, look at this. The boy's growing up to be a man. Ah, miren, revisen lo Everything. Let's get grande rid of que that. está. Hola. Hola, estoy en mi bicicleta, por eso estaba fuera de la cámara. Chris, but, Sí, qué bueno verte entrenando. Let's go for it. Pregúntanos. What was I asking? God, whipping up. There's been loads of really good info. Sorry, I absolutely went then. So, yeah, I mean, like Sí. manipulating exercises and things. I suppose, like, in terms of, like, En términos de una familiarización primero, si tenemos a alguien que es nuevo al entrenamiento de resistencia, tenemos preguntas de, en términos de tiempo y respuestas individuales. ¿Hay alguna escala del tiempo en las que tendrías como baja carga, rangos, antes de transicionarlo a cargas más pesadas? It's individual. Sí, es individual. From my perspective, it's, Desde mi perspectiva, it's got to be actually. creo que debe ser así. Like the physical capacity. Uno de estos es la capacidad física Also the other is y también existe el concepto de la comodidad y confianza. Si no se sienten cómodos y los exiges, hay un riesgo de que no adhieran. from a physiologic effect. Desde el punto de vista fisiológico, si hago una sesión pesada, intensa y tienen dolor muscular, You know, as long as there's mientras that's not doing them any esto harm, no, in actual fact, no les va a they're generar very daño strong and y not les da to the next un efecto de inoculación para la siguiente intervención. Así que si hacen lo mismo una semana después, no vas a tener la misma respuesta en términos de fuerza y pérdida de fuerza y potencia y dolor, pero es un enfoque más amigable. Y también depende del ejercicio que hagas, si es complejo o no, si es que solo si tienen ejercicios compuestos y complejos. Hacer ejercicios simples y controlados puede tomar más tiempo de aprender las técnicas versus la confianza y estabilidad. En cuanto a la fisiología, no me preocuparía de este dolor significa que sí has causado daño muscular, pero las adaptaciones posteriores y la reparación significa que van a ser más fuertes, más robustos y más capaces de tolerar esas cargas subsecuentemente. Así que sí. Individualized. Sí, es bastante individualizado. In terms of obviously where they're at in terms of En términos de say if there's someone si es alguien, one side of things, if they're both new to running and new to si son nuevos a la carrera y al entrenamiento de resistencia, es distinto a alguien, un corredor profesional que comienza a entrenar la fuerza. Sí. Pensé sobre esto esta mañana porque hay muchas cosas distintas. Hay corredores con más experiencia, el corredor nuevo, que no ha ejercitado, y estos riesgos asociados. Y cuando estás pensando en el volumen, en las dosis y cómo reconciliarse con esto. Y creo que entonces para este corredor nuevo quiero incluir esta sesión de resistencia y ver cómo responden de manera física. Y quizás periodizarlo un poco
ponerle un trabajo de fuerza mientras hacen un poco de running y luego quizás llevarlo a la mitad de un entrenamiento de fuerza y luego volver a generar una nueva duración, más repeticiones y un entrenamiento de endurance para tener esta resiliencia. Creo que hay distintas formas para hacerlo. Es encontrar este balance para el individuo. Gracias. Lamento, tengo que dejar aquí esta información. Quiero decirles que si hay preguntas, pueden pedirme mi email y mi Twitter y mi sitio web, getbacktosports.com, y pueden ver mi email. Es una guía para profesionales, para terapeutas. Creo que ya tiene 5.000 descargas, así que esto plasma lo que les he dicho sobre el entrenamiento. Y es una página bastante entretenida sobre fortalecimiento y acondicionamiento. Espero que si alguien quiere compartir este link para que tengan un mejor acceso. Tom Good viene a las 11:45. Vamos a tener que limitar las preguntas para las 4 de la tarde, para nuestra sesión de preguntas. ¿Estás bien para esta tarde? Boss, I like that. I'll get you far. Right, so wicked. Okay, so sorry I have to cut some of you short. Thanks for your questions, people. Again, Suzanne. You're listening to Run Chat Live podcast, putting the evidence back into running injury and performance.